A continuación daremos nuestra segunda clase de cinética enzimática. Para ello terminaremos de hablar sobre los diferentes factores que intervienen en la reacción enzimática. Hablaremos entonces sobre el efecto de la concentración de enzima, de la concentración de sustrato y la presencia de inhibidores. Cuando hablamos del efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad de la reacción, consideraremos que estamos trabajando en exceso de sustrato, es decir, existe una gran cantidad de sustrato y vamos a ir agregando progresivamente concentraciones crecientes de enzima y veremos su efecto sobre la gráfica. Entonces esta es la característica importante, tomando en cuenta que una vez que estamos trabajando en exceso de sustrato, cada concentración de enzima alcanza su tope máximo de actividad, es decir que esa enzima en una determinada concentración experimenta el fenómeno de saturación. Ahora, recordar que las enzimas aceleran la velocidad de la reacción, pero no afectan el equilibrio o el equilibrio final de la reacción. O sea, la constante de equilibrio se mantiene. Y cuando hablamos de la ecuación desde el punto de vista matemático, encontramos entonces que la concentración de enzimas más la concentración de sustrato tiene una constante disociación que sería hacia la formación de este compuesto intermediario que se denomina complejo enzima-sustrato, una constante disociación denominada K1. Luego, este enzima-sustrato se disocia dando origen a la enzima más un producto. Como pueden ver entonces, al final tenemos la concentración de enzima que se mantiene, pero tenemos una concentración de sustrato que disminuye y una concentración de producto que va en aumento. Si obtenemos entonces la velocidad de la reacción, como vemos acá, encontramos que la velocidad de la reacción desde la conversión de enzima a sustrato al complejo enzima a sustrato finalmente es K1. Entonces K1 se multiplica por la concentración de enzima y sustrato. Y la velocidad que se regresa, que es sobre la constante K2, sería entonces la velocidad 2 sería igual a la constante de disociación 2, en este caso enzima y producto, multiplicado por producto, es decir, que la que se regresa. Si consideramos que en el equilibrio la concentración de sustrato y producto no varían, significa entonces que la velocidad de la reacción 1 es igual a la velocidad de la reacción 2, es decir, que en el equilibrio se mantienen igual velocidad, tanto conversión de sustrato a producto como producto a sustrato. Hay un equilibrio. Por lo tanto, entonces, pudiéramos decir que la constante de equilibrio 1 sobre la constante de equilibrio 2 es igual, uniendo esto, factorizando este sería enzima multiplicado por producto, esto que ustedes ven aquí, dividido por enzima multiplicado por sustrato. Entonces, K1 sobre K2 es la constante de equilibrio. Obviamente que aquí en este caso la concentración de enzima que está en el numerador se elimina con la concentración de enzima que está en el denominador, lo cual significa que en el equilibrio la concentración de enzima o la enzima ya jugó su papel y no afecta el equilibrio final. Esta es la ecuación matemática. Entonces en el equilibrio, que significa la constante de equilibrio, va a ser igual a la concentración de producto sobre la concentración de sustrato, considerando que en la misma la velocidad de la reacción es igual, velocidad 1 es igual a velocidad 2. Por supuesto la constante de disociación de cada uno de ellos es diferente, pero en el equilibrio se considera que esto sería la constante de equilibrio tal como está mencionado acá. Lo que significa entonces que en ese equilibrio la concentración de enzima, es decir, la enzima como tal, acelera la velocidad de la reacción, pero no afecta el equilibrio final de la reacción. Vamos a ver entonces, fíjense acá en esta gráfica, donde tenemos que en la medida que se aumenta la concentración de enzima en exceso de sustrato, obviamente la velocidad de la reacción, esto que está aquí, esto que miramos aquí, es directamente proporcional. Usted aumenta la concentración de enzima y aumenta proporcionalmente la velocidad de la reacción, siempre y cuando hay exceso de sustrato. Entonces, en la gráfica obtenemos una línea recta.
lo cual significa que en la medida que se aumenta la velocidad de la reacción, en la medida que se aumenta la concentración de enzima, se aumenta la velocidad de la reacción proporcionalmente. Entonces, ahora estudiemos el efecto de la concentración de sustrato. En este caso, nosotros vamos a hacer la siguiente acotación. Estamos trabajando acá en una concentración de enzima ya determinada, es decir, constante, pero al comienzo elevada, pues. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar concentraciones de sustrato crecientemente y estudiamos su efecto sobre la velocidad de la reacción. Entonces, fíjense acá, comenzamos a aumentar la concentración de sustrato y medimos la reacción, la velocidad de la reacción, que sería acá para este primer caso, y así sucesivamente. Podemos mirar y obtenemos entonces esta gráfica. ¿Qué observamos en esta gráfica? Lo que observamos en esta gráfica dice lo siguiente, que en primer lugar, en la medida que nosotros aumentamos la concentración de sustrato, en esa misma medida parece aumentar la velocidad de la reacción, es decir, pareciera ser directamente proporcional. Entonces, la primera parte es que la velocidad de la reacción parece ser directamente proporcional a la concentración de sustrato. Pero en la medida que aumentamos la concentración de sustrato y mantenemos la constante o la concentración de enzima constante, entonces la velocidad de la reacción comienza a disminuir la mitad de la mitad. Se hace de esta manera, va disminuyendo progresivamente. Se va acelerando, pero con una disminución progresiva, tal como lo observamos en esta gráfica. Y llega un momento determinado que, a pesar de que aumentemos la velocidad de la reacción, aumentemos la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción se mantiene constante, asintóticamente constante. ¿Qué significa esto entonces? Nosotros encontramos que en este último punto, a pesar de que aumentemos la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción es asintóticamente constante. Significa que va aumentando la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, visto gráficamente, supóngase que aumente 5 moles por segundo. Cuando usted le agrega más sustrato, ya no aumenta 5, sino 2.5. Y le sigue agregando 1.25. Y le sigue agregando y va aumentando la mitad, la mitad, la mitad de la mitad. Lo cual significa que al final va a obtener que la curva se hace asintóticamente constante. Y entonces decimos que la enzima no aumenta la velocidad porque está saturada de sustrato. Entonces analicemos nuevamente la gráfica. Entonces tenemos una parte de la gráfica donde se hace constante la velocidad. En ese punto, que puede ir proyectándose más arriba, hasta decir que está acá, nosotros encontramos que sería la velocidad máxima, este valor que está acá. Y entonces es importante determinar la velocidad máxima porque luego vamos a determinar la mitad de la velocidad máxima. Esta que ustedes ven aquí, velocidad máxima sobre 2 es la mitad de velocidad máxima. Trazamos una línea recta e intersectamos la gráfica. La línea donde la intersectamos, encontramos entonces en el eje de las abscisas, aquí de la X, un valor. Ese valor le vamos a dar el nombre de constante de Michaelis-Menten, en honor a los dos investigadores que determinaron que esta constante de Michaelis-Menten significa la concentración de sustrato a la cual nosotros encontramos que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y a la par significa que el 50% de los centros activos están ocupados. Entonces repito, Km o constante de Michaelis-Menten significa concentración de sustrato, va aquí, con la cual alcanzamos la mitad de la velocidad máxima y obtenemos o podemos ocupar el 50% de los centros activos. Y ahí vamos a dividir la gráfica en 3 puntos importantes. Uno desde el inicio, que es 0, que está acá, y se corta donde cortamos la mitad de la velocidad máxima, este que está acá. Luego una segunda parte, que es cuando ya no se nota un aumento progresivo, y una parte final donde se mantiene asintóticamente constante. La primera parte de la gráfica es aparentemente una línea recta y se dice que es una reacción
de primer orden, que significa que en la medida que usted aumenta la concentración de sustrato, parece aumentar proporcionalmente la velocidad de la reacción. Luego tenemos una reacción de orden mixto, donde no es exactamente de primer orden, pero sí sigue aumentando la velocidad de la reacción, la mitad de la mitad. Y luego tenemos una reacción de orden cero cuando se alcanza la velocidad máxima, que en este punto se dice que orden cero. ¿Por qué? Porque la concentración de sustrato no afecta significativamente la velocidad de la reacción. Entonces, encontramos que cuando obtenemos estos datos, en la parte final, la enzima está saturada. Ahora, ¿esos datos son importantes saberlos? Sí, porque cuando nosotros explicamos esto en medicina y estamos en presencia de medicamentos, que son lo que generalmente lo hacemos en farmacología, y queremos saber con cuánto se alcanzaría, por ejemplo, la concentración de un medicamento para que obtenga su máxima velocidad. Y pongamos un ejemplo acá. Fíjense, si colocamos acá, ponemos un valor aquí, vamos a decir que esto es 20, por decir un valor aquí, 20. Sería 40 aquí, 60 aquí, 80 aquí, y vamos a poner 100 aquí. Y entonces obtenemos que para que nosotros podamos alcanzar la máxima actividad de este reactivo o de este fármaco que estamos aplicando, tendríamos que ponerle 100 miligramos, por decir un valor. Pero en 100 miligramos la enzima está saturada. Ahora, cuando nosotros ponemos 100 miligramos, los efectos tóxicos, los efectos secundarios que se puedan producir son mucho mayores. Y esto ha dado a pie que si obtenemos el Km, es decir, la concentración en la cual alcanzamos la mitad de la velocidad máxima, es mucho más seguro, se puede administrar los medicamentos, se puede hacer el mejor estudio sin llegar a efectos tóxicos. Y por supuesto, las diferencias en concentraciones son abismales, porque aquí usted alcanzaría a alcanzar el 50% de los centros activos con 20 miligramos, pero aquí tiene que utilizar 100. Y no crea que aumenta, sí es cierto que aumenta más o menos 50% más de la actividad, pero los efectos tóxicos son mucho mayores. Entonces es mejor trabajar al 50%. Esto da pie por lo cual nosotros podemos entender por qué un medicamento determinado, que aparentemente es de la misma familia, por ejemplo, si utilizamos un inhibidor de la angiotensina convertasa, por ejemplo, enalapril, captopril, ramipril, lisinopril, entonces nosotros encontramos que captopril puede utilizarse en 50 miligramos, pero el enalapril en 10 miligramos, en 5 miligramos, y obtiene el mismo efecto, pero con menos efectos secundarios, pues. Y si comparamos antibióticos, usted podrá ver, bueno, con este antibiótico, por ejemplo, ciprofloxacina, por mencionarle alguno, usted tiene que utilizar 500 miligramos. Pero si va a utilizar ampicilina surfactante para obtener el mismo efecto, tiene que utilizar, en vez de 500 miligramos, 3000 miligramos, o sea, 3 gramos. Entonces, y por supuesto, esto también tiene que ver con la vida media de los medicamentos, y es lo que determina. Si usted utiliza el 50%, cuando utilice la curva de la cinética de eliminación de este medicamento, pues es más fácil eliminar el 50% que el 100%. Y entonces en base a eso se utiliza el tiempo que se debe utilizar, si es cada 6 horas, cada 8 horas, cada 24 horas o cada el tiempo determinado medicamento. Ahora fíjense, este dato es importante que lo llevemos a la práctica aquí. En el caso específico del metabolismo, vean la exoquinasa, él utiliza. Exoquinasa es una enzima que utiliza exosas, y entre las exosas tienen de glucosa, de fructosa, y tienen conjuntamente una reacción paralela a ella en la cual ellos requieren ATP para poder llevar a cabo la reacción, para poder activar, porque la exoquinasa convierte a la de glucosa en glucosa C-fosfato y a la fructosa en fructosa C-fosfato, pero toma ATP. Cuando comparamos esto y vemos cuál tiene mayor afinidad, vamos a encontrar lo siguiente, fíjense, que la fructosa tiene 1.5 dkm y la glucosa tiene 0.05 dkm, mientras que el ATP tiene 0.4 milimoles de km.
Ahora, uno pudiera decir, bueno, ¿y cuál tiene mayor afinidad? Porque estamos hablando de afinidad. Y de repente alguien pudiera decir, no, es 1.5. Pero otro pudiera decir, no, es 0.05. Vamos a dilucidar esto y veamos acá la gráfica anterior. Si nosotros miramos acá, vamos a encontrar, fíjese, estamos mencionando lo que hemos dicho anteriormente. Uno tiene 1.5 y el otro es 0.05. Entonces, el que tiene 0.05 vamos a colocarlo acá. Pongamos que este sea el valor, 0.05 en esta gráfica. Significa entonces que con 0.05 él puede llevar a cabo la reacción que está haciendo en este caso la exoquinasa de fosforilar a la glucosa. Pero ¿cuánto necesitaría para hacer eso? Bueno, si el Km que está mencionando en vez de ser 0.05, usted dirá acá que será aproximadamente un valor por aquí. Ese valor significa que requiere mayor concentración de sustrato para alcanzar el Km. Por lo tanto, la afinidad es mayor para la glucosa que para la fructosa. Y entonces obtenemos y decimos lo siguiente, que en la medida que el Km sea mayor, menor es la afinidad. Y en la medida que el Km sea mucho menor, pues significa que requiere menor concentración de sustrato para alcanzar el 50% de la actividad enzimática o de ocupar el 50% de los centros activos. Entonces, en la medida que su Km sea menor, su afinidad es mucho mayor. Y entonces vean acá, para alcanzar el 50%, fructosa requiere 1.5 milimoles, mientras que glucosa requiere 0.05. E intermedio queda el ATP. Veamos otro, la quimiotripsina. Y entonces nosotros pudiéramos decir aquí, ¿cuál tiene mayor afinidad y cuál tiene menor afinidad? El que tiene mayor afinidad para estos dos sustratos de la quimiotripsina, que es la glicinilglicina y N-benzoiltirosinamida. Veamos entonces cuál. ¿Cuál tendría mayor afinidad? Entonces este es el que tiene mayor afinidad. ¿Por qué? Porque tiene un menor Km. Significa que con 2.5 puede ocupar el 50% de los centros activos y alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Mientras que este otro sustrato, su Km es mucho mayor y por lo tanto su afinidad es menor. Eso debemos entender. Luego entonces esta lámina también sirve para decir que el Km es específico para cada enzima y su sustrato. Y entonces obviamente que no es lo mismo hablar de galactosidasa, que tiene para la lactosa un Km determinado, que hablar para tironina deshidratasa, que tiene un Km para la tironina, su sustrato específico de 5. Y aquí vemos otros ejemplos, pues. Entonces, en el caso de la piruvato carboxilasa, fíjense que requiere piruvato, requiere bicarbonato y requiere ATP. Entonces nosotros vemos que la que tiene menor afinidad en la piruvato carboxilasa es obviamente el bicarbonato. ¿Por qué? Porque requiere obviamente 1000 micromoles para alcanzar el 50% de la actividad enzimática. Y aquí podemos observar entonces en el caso de la arginina RNA de transferencia sintetasa, que requiere arginina, RNA de transferencia en este caso, y requiere ATP. ¿Cuál tiene mayor afinidad? Obviamente que el que tiene mayor afinidad es este que está acá, porque requiere en este caso solamente 0,4 micromoles para alcanzar 50% de los centros activos. Ahora, ¿cómo podemos estudiar matemáticamente esto? Bueno, eso se hace a través de la ecuación en este caso, la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, donde se dice que la velocidad de reacción es igual a la velocidad máxima que podemos determinar en la gráfica por la concentración de sustrato dividido entre Km, que podemos determinar en la gráfica, lo hemos dicho, sumado con la concentración de sustrato. Y entonces ahí podemos determinar matemáticamente la ecuación. Estos investigadores que hicieron esta ecuación es de Michaelis-Menten, es Leonor Michaelis, que uno tiende a pensar que es la mujer, resulta que es el hombre, y Mao Menten,
que de paso son esposos. En honor a ellos colocamos esta lámina. Bueno, fíjense entonces, esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Sin embargo, nosotros pudimos determinar en la gráfica que no logramos precisar matemáticamente y específicamente cuál es la velocidad máxima. Y como tal tendríamos una dificultad, obviamente, para determinar cuánto sería exactamente el km. Si hablamos de sustancias en grandes cantidades no tendríamos problema, pero si hablamos de sustancias que son en micromoles o en picomoles, que se deben administrar, como el caso de las hormonas, que se administran en picomoles, entonces obviamente es necesario determinar cuánto es la velocidad máxima para poder determinar cuánto sería la dosis, en este caso el km, que significa la ocupación del 50% de los centros activos, la mitad de la velocidad máxima. Y para ello, entonces, lo que se ha ideado es esta ecuación que se denomina la ecuación de la inversa recíproca, en la cual nosotros vamos a tratar y hacemos una inversión para convertir esta ecuación anterior en una línea recta. Y para ello hacemos la inversión, fíjense. Entonces lo ponemos la inversa. Y entonces todo lo que estaba arriba lo ponemos abajo y viceversa. Entonces, esta B sería 1 sobre B, que sería la velocidad de la reacción, y km más sustrato iría arriba, velocidad máxima multiplicado por sustrato, que estaba arriba, va abajo. Y entonces hacemos la siguiente factorización. Podemos separar esto. Entonces, ¿cómo separamos? 1 sobre B, que es la inversa recíproca, es igual a km sobre velocidad máxima por sustrato, más sustrato sobre velocidad máxima por sustrato. Aquí, obviamente, nosotros sustrato sobre sustrato lo podemos eliminar y nos quedaría la ecuación de la siguiente manera: km sobre velocidad máxima y 1 sobre sustrato sumado para 1 sobre velocidad máxima, porque aquí quedó sobre velocidad máxima. Esto que vemos acá, km es constante, la velocidad máxima va a ser constante y por lo tanto lo podemos convertir en una constante que denominaríamos m. Y aquí el que va a variar es la concentración de sustrato, que sería x, que tenemos acá, más, hemos dicho que velocidad máxima es una constante, sería b. Entonces b es un valor conocido, km sobre velocidad máxima es un valor conocido, y lo que vamos a variar es la concentración de sustrato, que en este caso está representado por x, lo cual significa que hemos convertido una ecuación de una hipérbole a una ecuación de una línea recta, pero en el inverso recíproco. Vamos a verla entonces aquí. Esta es la gráfica de Linné-Waddell-Bull, que se escribe así, fíjense, Linné-Waddell-Bull, que es la gráfica de inverso recíproco. ¿Qué hemos hecho? Bueno, sencillamente convertimos la gráfica de Michaelis-Menten en una gráfica ahora de Linné-Waddell-Bull, que es el inverso recíproco. Y recuerden entonces que aquí todos los valores están en inverso. Esto significa lo siguiente, fíjense. Cuando la velocidad de la reacción es 1, tendríamos 1 sobre 1 es igual a 1. Y pudiéramos colocarlo acá, 1 sobre 1 es 1 y aquí sería el valor de 1, un punto. Pero ¿qué pasa si aumentamos la velocidad de la reacción? Si la velocidad de la reacción va aumentando y entonces ponemos 1 sobre una velocidad de reacción que sea igual a 10. Bueno, 1 sobre 10, tienen ustedes que sacar la cuenta y sería 0,1, ¿cierto? Y si lo ponen sobre 100, sería 1 sobre 0,01. Y esto significa que en la medida que 1 sobre B máxima se acerque a 0, en esa misma medida, significa que la velocidad de la reacción es mucho mayor. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando del inverso recíproco. Entonces, determinemos entonces lo primero. En la medida que la velocidad de la reacción es mucho mayor, pues entonces la línea tiende a 0, que estamos hablando del inverso recíproco. Lo cual significa que si usted coloca aquí un valor en esta línea que tiene aquí, pongamos arbitrariamente, esto sería 1 sobre 100. Sería 0.001, por decir algo. Y aquí el valor sería 1 sobre 10. Entonces aquí la velocidad de la reacción sería 1
sobre 10. Obviamente 10 es la velocidad de la reacción, pero aquí sería 1 sobre 100. Y podemos entonces concluir que obviamente que en la medida que se acerca este valor a 0, pues en la gráfica significa entonces que la velocidad de la reacción o la velocidad máxima es mucho mayor. Igual pudiéramos aplicarlo por aquí. Fíjense entonces, obtenemos que en la línea recta, cuando la curva o cuando la línea recta cruza el eje de las ordenadas, el eje de la Y, ese es el punto que vamos a determinar como 1 sobre velocidad máxima. Y proyectamos nuestra línea recta al eje de las abscisas o de las X. El punto donde lo corta corresponde al valor de 1 sobre km, que obviamente está en el lado negativo. Sin embargo, sabemos que el km nunca es un valor negativo. Matemáticamente está en el lado negativo, pero en términos reales significa que es un valor positivo. Igualmente vamos a aplicar en la medida que el km, el 1 sobre km se aleje de 0, será un valor menor. Y entonces, ¿qué significa esto? Si el valor es menor, significa que hay mayor afinidad. Y en la medida que el valor se acerque a 0, significa que el km es mayor y por lo tanto la afinidad es menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es un dato que tenemos que tener presente. Vamos entonces, fíjense aquí, lo tenemos. Nosotros, ¿cómo hacemos para proyectar esta línea recta? Bueno, en una línea recta tomamos dos puntos. Usted toma, supóngase, un punto que está acá, otro punto que está aquí, por supuesto el inverso recíproco, traza su línea, pongamos una línea recta hasta allí y luego proyecta lo que sería la línea pasando y cortando el eje de las ordenadas. En este caso, el eje que tenemos, el eje de las Y. Este eje de las Y, donde se corta, como estoy señalando aquí, corresponde a 1 sobre b máxima. Y lo proyecta también para hacer el corte en el eje de las abscisas o de las X. Donde se corta es el eje que corresponde a 1 sobre km. Y ya hemos mencionado lo que está sucediendo aquí. Ahora vamos a hablar del efecto que tienen otros elementos que intervienen en la modificación de la reacción enzimática, como es la presencia de inhibidores. Entonces hablamos de inhibición enzimática. Estos inhibidores incluyen fármacos, antibióticos, conservantes, alimentos, venenos, etcétera, que intervienen bloqueando la acción de la enzima, es decir, inhiben la acción enzimática. Un antibiótico inhibe una enzima en una bacteria y eso significa entonces que está haciendo una inhibición. Un fármaco determinado que quiere hacer determinada acción en nuestro organismo, pues hace una inhibición determinada y entonces estamos hablando de su acción sobre determinada enzima que tenemos. Y en ese sentido también intervienen conservantes, alimentos, conservantes alimentarios, venenos, etcétera, que tratan de inhibir la reacción enzimática para mantener una determinada actividad. Es importante esto de la inhibición enzimática en la regulación de las rutas metabólicas porque vamos a encontrar que se inhiben enzimas que se consideran claves o enzimas regulatorias para poder disminuir determinado metabolismo, pero también se puede hacer activación de determinadas enzimas para aumentar determinada ruta metabólica. Esto también es importante en el tratamiento médico con antibióticos, en infecciones, en el uso también de retrovirales, en el tratamiento de algunas enfermedades virales como el SIDA, en el tratamiento de enfermedades actuales como el COVID-19. También se usa para el estudio de la arquitectura física de las enzimas y sus funciones para determinarlas, pues. Cuando nosotros hablamos de inhibidores tenemos que hacer la siguiente clasificación y es que lo dividimos en tres clases. Los denominados inhibidores competitivos, los no competitivos y acompetitivos. Y hay una cuarta categoría que pudiéramos decirlo que son los que tienen inhibición mixta, que se comportan
solapadamente entre un competitivo y no competitivo o acompetitivo. Entonces, desde el punto de vista de duración, nosotros sabemos o tenemos que decir que existen inhibidores desde el punto de vista reversible, es decir, que se hace la inhibición en un momento determinado y cesa, sin que comprometa la vida media de la enzima. Pero hay otros que son irreversibles, que se pegan indefinidamente a la enzima, no se despegan, y por lo tanto son inhibidores desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista irreversible. Vamos a hablar cómo es la inhibición competitiva, y ese dato es importante. Cuando hablamos de inhibidor competitivo, tenemos que referirnos a un elemento que va a competir con el sustrato por el centro activo de la enzima. Por lo tanto, debe guardar algunas características que se parezcan al sustrato para poder entrar en ese centro activo. Por lo menos debe tener la misma conformación física, morfológica para poder entrar. Ahora, cuando entre, obviamente no puede ser transformado. Entonces tiene una estructura análoga al sustrato, por lo que puede unirse a la enzima en el centro activo de la enzima. Compite entonces por ese centro activo de la enzima. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el malonato, que es inhibidor competitivo, compite con el succinato, que es el sustrato original, por la succinato deshidrogenasa, en el centro activo de la succinato deshidrogenasa, que es una enzima mitocondrial, que está implicada o en la ruta del ciclo de Krebs. Entonces, dato importante. ¿Cómo estamos trabajando aquí? No es que agregamos el malonato solo, no. Siempre va a estar presente el sustrato original. Tienes el sustrato original y agregas entonces el malonato. Para hacer el estudio debes hacer dos gráficas. Una gráfica donde solamente está el succinato, por ejemplo, con la succinato deshidrogenasa, y se hace una curva respectiva. Luego, en esa misma gráfica, se coloca ahora succinato y se agrega malonato. Y se estudia que está y se grafica ahora la acción de succinato en presencia de malonato. Recuérdense que siempre va a haber la aparición de producto. Entonces, vamos a ver cuánto aparecen los productos en presencia de malonato y en ausencia de malonato, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente, que cuando hay presencia de malonato, que está compitiendo con el succinato, cuando estudiamos de esa línea, de esa gráfica, el KM, encontramos que el KM, en este caso, aumenta. KM aumenta, y lo cual significa que la afinidad disminuye, pero se alcanza la velocidad máxima de la reacción. Entonces, KM aumenta, significa que si antes necesitaba, por decir un valor, 0,5 de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, alcanzar el KM, pues ahora en presencia de malonato no requiere 0,5, sino probablemente 5, para ponerlo exagerado. Y entonces aumentó el KM y por lo tanto la afinidad disminuye, pero se alcanza la velocidad máxima. Ya vamos a ver entonces cómo se ve gráficamente. Esto tiene aquí uno solamente con, vean, el sustrato, y aquí va a ser el sustrato más el inhibidor, y vamos a ver qué producto obtenemos. ¿Cómo vemos entonces la gráfica? La gráfica inicial que tenemos, la gráfica que denominamos gráfica basal, va a ser esta. Esta pudiéramos decir que es la succinato deshidrogenasa con el succinato solo. Graficamos entonces esta primera y obtenemos acá. Bueno, ¿cuál es la velocidad máxima? Esta que tenemos acá. ¿Cuál es el KM? Trazamos entonces la mitad de la velocidad máxima y obtenemos la proyección de KM y le ponemos un valor. Vamos a poner un valor acá y decimos que tiene un valor de 1. Ahora hacemos la siguiente línea. Aquí va a ser el succinato más el malonato, el inhibidor competitivo, y hacemos la graficación. Y entonces encontramos que se alcanza la velocidad máxima, pero cuando trazamos la línea, la mitad de la velocidad máxima, trazamos la intersección de la gráfica, encontramos que el KM aquí probablemente sea 2 o 1 o 2.2. ¿Qué significa esto? Que el KM es mayor y por lo tanto la afinidad es menor, pero se alcanza la velocidad máxima. Entonces,
concluimos que el inhibidor competitivo aumenta el Km, disminuye la afinidad, pero se alcanza en este caso, la velocidad máxima. Ahora, ¿cómo vemos esto desde el punto de vista de Linné-Weill-Bull? Porque obviamente lo hemos dicho en la gráfica de Michaelis-Menten. Y entonces encontramos que trazamos nuestra línea. Y fíjense acá. Esta que tienen ustedes acá es la línea basal. Solamente está aquí. Hemos hablado de succinato más succinato de hidrogenasa. No está presente más nadie. Esta es la línea basal. Y encontramos su Km y encontramos su velocidad máxima. Cuando trazamos el succinato más malonato y la succinato de hidrogenasa, encontramos esto. Encontramos que la velocidad máxima se mantiene, el punto de intersección es el mismo, pero cuando vemos el Km, encontramos que este Km que se está acercando a cero con respecto a esto es mucho mayor que este que está acá, y por lo tanto decimos que el Km, que es el inverso recíproco, aumentó. Es decir, aumenta el Km, por lo tanto disminuye la afinidad, pero se alcanza la velocidad máxima. Ahora usted puede sacar la cuenta y ver que en la medida que este Km aumenta, pues se va aproximando a cero, porque supóngase que sea 1 sobre 1.000.000, pues será 0.0001 por 10 a la menos 6. Entonces se va acercando a cero. Pero en la medida que el Km sea igual a 1, pues entonces 1 sobre 1 aquí tendría 1. Y si el Km es mucho menor, 0.05, entonces usted tendrá que un valor de aproximadamente 2 o 4. Entonces, obviamente el Km para este caso, ¿ve?, va a ser mucho mayor y por lo tanto la afinidad disminuye. Pero aquí el Km, fíjense, está aumentando y la afinidad, a la medida que aumenta el Km, disminuye la afinidad. Esa es la gráfica del inhibidor competitivo. Y aquí vemos, pudiéramos decir que esta línea basal no tiene inhibidor, y vemos este otro ejemplo que tiene otro con inhibidor y otro con otro inhibidor. Entonces, uno puede decir que se trata de inhibidores competitivos porque se alcanza la velocidad máxima, pero los Km, fíjense que tiene aquí, esta es la línea basal, esta es la línea basal, aquí este es un inhibidor y este otro inhibidor. ¿Cuál tiene mayor poder de inhibición? Pues este que está aquí, que trazamos como esta línea que está acá. Obviamente porque aquí es el que más aumenta el Km y se alcanza la velocidad máxima. Este es en comparación con este que también hace inhibición, pero obviamente la mayor inhibición lo hace este. ¿Por qué? Porque el Km es mucho mayor, se acerca a cero. Ese es el inhibidor competitivo que estamos hablando, el malonato, el succinato. La primera línea corresponde solamente al succinato y la segunda línea corresponde al succinato más malonato. Los dos compuestos para que se puedan estudiar. Ahora, hablemos del inhibidor no competitivo. Entonces, en este caso, obviamente no va a actuar o no se parece al sustrato original. Es decir, no actúa en el centro activo, no es análogo al sustrato. Por lo tanto, él se une a un sitio enzimático diferente al centro activo catalítico. ¿Esto qué va a pasar? Disminuye la velocidad máxima, pero como no está uniéndose al centro activo, no altera el Km, es decir, que la afinidad no se altera. Entonces, en conclusión, decimos que el inhibidor competitivo disminuye la velocidad máxima, pero no afecta la afinidad. ¿Sí? El Km permanece. ¿Por qué? Porque actúa en un centro diferente al centro activo catalítico. Ahora, los inhibidores no competitivos pueden ser, igual que los anteriores, reversibles o irreversibles. Obviamente, los irreversibles se pegan a la enzima y no se despegan nunca, y por supuesto esa enzima ya no trabaja más. Ese es el caso de la plata, por ejemplo, del plomo, del mercurio, este sería plomo, este sería la plata, yodo acetamida o agentes oxidantes. Vamos a ver entonces cómo está sucediendo esto. El inhibidor no competitivo se une a otro centro diferente al centro activo. Si miramos acá, este es el centro activo, aquí se une con el sustrato y tiene otro centro que no es catalítico, pero que permite hacer cambios conformacionales a la enzima. Pero cuando se pega el inhibidor, se puede pegar el complejo enzima-sustrato o
a la enzima sola no permite que el sustrato sea transformado en producto. Esto es lo que estamos hablando, el inhibidor no competitivo, y aquí vemos cómo sucede la gráfica. Y entonces vemos acá, vean, esta es la gráfica sin inhibidor, esta es la gráfica basal. ¿Qué encontramos? Encontramos entonces que tiene una determinada velocidad máxima, calculamos la mitad de la velocidad máxima, en este caso, proyectamos nuestro Km y ponemos un determinado Km, 1. Ok, vamos a colocar entonces la misma enzima con su sustrato original, igual concentración, y agregamos el inhibidor no competitivo. Ese inhibidor da la siguiente línea. Fíjense que se alcanza una velocidad máxima que no es la que estaba original, es decir, disminuyó la velocidad máxima, pero cuando calculamos la mitad de esta velocidad máxima, que es la que alcance, encontramos que esta que está acá. Trazamos la línea, la intersectamos y fíjense, corresponde al mismo Km. Y entonces nosotros concluimos que la velocidad máxima disminuye en el inhibidor no competitivo, pero el Km es igual. Y es importante señalar que el Km hemos dicho que es una concentración de sustrato, por lo tanto va en el eje de las abscisas. Si no, no se entiende. Si usted lo coloca aquí en la gráfica, nunca va a poder entender cómo es posible que este Km aquí sea igual acá. ¿Por qué? Porque este es un punto de intersección de velocidad y de Km, o de Km, velocidad, es lo que uno graficaría aquí. Y aquí obviamente sería Km, velocidad, tiene un valor aquí. Km, velocidad, tiene otro valor acá. Entonces son dos puntos diferentes. Por lo tanto, Km no se coloca acá, ni se coloca acá. Se coloca donde va en el eje de las abscisas. Es un error frecuente que se tiene cuando se está estudiando esto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Vean entonces cómo lo vamos a ver en la gráfica de Linné-Weill-Burr o de doble recíproca, donde hemos convertido la gráfica de Michaelis-Menten en una línea recta. Y entonces encontramos lo siguiente. Esta es la gráfica sin inhibidor presente, sería la gráfica basal, y la trazamos. Este sería su velocidad máxima, 1 sobre V máxima, y esto sería 1 sobre Km, negativo, pero sabemos que es positivo. Y trazamos ahora la presencia del sustrato con el inhibidor y estudiamos qué se trata, que es un inhibidor no competitivo. Encontramos lo siguiente, vean. La velocidad en la medida que se aleja de cero es menor, disminuye la velocidad, pero cuando se intersecta la línea, específicamente en el eje de la abscisa, es el mismo Km. Entonces el Km no varió, pero sí disminuyó la velocidad. ¿Por qué? Porque él, al no actuar en el centro activo, no afecta a la afinidad. Entonces es el inhibidor no competitivo. Ahora hablemos del inhibidor acompetitivo. Y tenemos hasta aquí. Este se une solamente al complejo enzima-sustrato y no a la enzima libre. Este inhibidor acompetitivo tiene un comportamiento diferente gráficamente a lo anterior. Entonces, ¿qué se observa aquí? Se observa disminución de la velocidad máxima y del Km. Afecta a los dos parámetros. La adición de más sustrato a la reacción aumenta la velocidad de la reacción, y ese dato es importante. Lo mismo puede suceder en la competitiva, donde usted, para aumentar la velocidad, tiene que aumentar más sustrato. Suele observarse este tipo de inhibición acompetitiva en las reacciones en las que la enzima se unen a más de un sustrato, es decir, en aquellas que hemos mencionado, por ejemplo la exoquinasa, que se une a un centro para un sustrato y otro, y entonces se puede observar allí. Fíjense entonces en este caso, vean, él puede tener dos centros, en esos centros se une, por ejemplo, el sustrato, que requiere esta parte libre, donde si no está presente el inhibidor, pues no pasa nada, se transforma. Pero en este centro contiguo al centro activo, al unirse el inhibidor, ya con la enzima unida, no permite que se genere producto. Y al no generarse producto no tenemos velocidad de reacción, obviamente, porque la velocidad de reacción se mide por la aparición del producto. ¿Cómo es la gráfica? Esta es la gráfica del inhibidor acompetitivo.
Entonces nosotros podemos observar y deducir su velocidad máxima y sus km. Esta sería la reacción basal y las demás serían los inhibidores, en este caso a competitivo. Luego tendríamos la inhibición acompetitiva. Bueno, esta es la misma que estamos hablando. Ustedes pueden sacar sus conclusiones allí. Y la inhibición mixta es el otro que quería mencionar. En este caso, el comportamiento es totalmente diferente porque comprende no una categoría específica, pero toma elementos de las inhibiciones anteriores. Es una inhibición mixta. Fíjense que por este lado, enzima-sustrato puede dar origen a enzima-sustrato y da enzima-producto. Esta sería la reacción basal. Pero el inhibidor puede unirse a la enzima sin que se una al sustrato o puede unirse al complejo enzima-sustrato. O sea, puede ser ya sea unirse antes que se una la enzima al sustrato o después que se una ya al sustrato, sería el complejo enzima-sustrato. Veamos entonces cómo funciona esto desde el punto de vista gráfico y lo tenemos así. Vea qué va a pasar. Esta es la línea basal, esta que estamos señalando acá, en amarillo, la línea basal, llegaría hasta acá. Bueno, aquí, cuando trazamos otra línea, encontramos lo siguiente, fíjense. En este caso, este inhibidor, ¿qué es lo que podemos deducir? Bueno, este disminuye la velocidad máxima y cuando vemos su proyección hasta aquí, vean entonces, aumenta el km. No se parece a ninguno de los anteriores. Disminuye la velocidad máxima y aumenta el km. Y con este pasa lo mismo, vean. Él disminuye la velocidad máxima y aumenta el km. Entonces esto es un inhibidor de tipo mixto. Ahora, los resultados finales de cómo se afecta el km y cómo se afecta la velocidad máxima lo vamos a resumir en esta lámina. El inhibidor competitivo, sabemos que se alcanza la velocidad máxima, pero ¿qué pasaría sobre el km? Bueno, aumenta el km, por lo tanto disminuye su afinidad. ¿Qué pasaría con el no competitivo? El km no es afectado, pero ¿qué pasa con la velocidad? En este caso, la velocidad no se alcanza, es menor. ¿Qué pasa con el competitivo? Bueno, puede disminuir, en este caso, el km. Y también puede disminuir la velocidad máxima. ¿Qué pasa con el mixto? Puede aumentar el km, disminuye la afinidad, y puede disminuir la velocidad máxima. Es en resumidas cuentas lo que está pasando con estos inhibidores. Bueno, dejemos la clase hasta aquí y después continuaremos la siguiente clase. Esto que ven aquí es el relámpago del Catatumbo, una de las maravillas que tiene Venezuela en la parte occidental, en el sur.